Dios me los bendiga, amados hermanos, en esta hora, 7 de la noche en punto, acá en el corazón de la Unión Americana. Les saludamos desde acá, hasta ahí, hasta donde usted se encuentre, para escuchar en esta hora una bonita reflexión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Este día vamos a culminar la serie sobre principio de liderazgo. Hemos estado viendo varios principios, varios temas, entre ellos desarrollar a la gente, presión, escuchar, entender a la gente, conflictos, inspiración. Y ahora me compete estar acá para cerrar con esta hermosa serie de liderazgo. Y vamos a estar viendo lo que es juicios. Juicios, mire qué bonito esto. El líder debe saber hacer justos juicios cuando se enfrenta a ellos. Cuando le toca esa prueba de fuego. Así le llamo yo, prueba de fuego. Saludos a todos por allí. Saludos acá a esta nación, nuestros hermanos por acá. En esta nación se celebró ayer unos dicen el día del pavo, pero en realidad es el día de acción de gracias. Aunque para nosotros los cristianos todos los días son días de darle gracias a Dios. Todas las mañanas cuando nos levantamos le damos gracias a Dios por habernos permitido, ¿verdad?, abrir los ojitos y ver la creación del Señor. Hermana Alba, que el Señor me la bendiga, bienvenida por ahí. Bendiciones allá nuestra hermana, nuestra pastora Elsie Ducuara en Colombia. Bueno, no sé si ya está en Chile, hermana, no estoy enterado. Pero bendiciones, Dios me la bendiga. Día de acción de gracias, estaba diciendo, ¿verdad? Así es que ahí estuvimos compartiendo un momentito. Y ahora vamos a compartir este último tema de la serie Principio del Liderazgo. Hermosa serie que Dios nos ha permitido estar compartiendo y aprendiendo a la vez, porque uno siempre está aprendiendo de todo lo que uno ve, ¿verdad? Uno nunca lo sabe todo, siempre está aprendiendo. Así que para mientras le voy a invitar que busque por allí el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 18. Y ahí vamos a estar viendo en el versículo 17. Vamos a estar unos minutitos. Así que póngase cómodo. Por allí agárrese una soda. Un té. Estamos en tiempo de frío y los té caen bastante bien, ¿verdad? Una botellita de agua. Hay quienes que prefieren el agua. Hay otros que no nos gusta el agua, pero allá a la fuerza la tomamos, ¿verdad? Libro de Proverbios, en el capítulo 18 y versículo 17, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: toda versión parece verdadera hasta que aparece quien presenta el otro punto de vista y pone las cosas en claro. Mire qué bonito qué bonito este pasaje de la palabra del Señor, qué bonito este proverbio. El rey Salomón nos deja varios proverbios hermosos que aprender. Toda versión, dice, o sea, toda opinión parece verdadera hasta que aparece quien presenta el otro punto de vista y pone las cosas en claro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.
Gracias por otra oportunidad que nos permites de estar acá, Señor, honrando tu nombre, alabándote y glorificándote, Señor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre amado, estar siempre recibiendo tus bendiciones. Gracias por todos mis hermanos, Señor, mis hermanos que están acá y los que están allí, Señor, también detrás de la cámara, Señor, escuchando tu palabra, Padre amado, para aprender cada día más. Señor, te pedimos que toques nuestras vidas, que toques nuestro corazón, para que podamos atesorar la palabra, que seamos, Señor, no solo oidores, sino hacedores, Señor, de tu bendita palabra. Te pedimos, Padre, bendigas a todos, Señor, a todos los presentes, a todos los que también después estarán viendo, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús, hasta allá por Chile, Colombia, Señor, Perú, Brasil, en donde estén escuchando, Señor. En Europa, Padre Celestial, en España, bendice a mis hermanos. Acá, Señor, en cualquier estado, Señor, de esta nación, bendíceles a todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Toda versión parece verdadera. A veces cuando ostentamos un liderazgo, que la verdad no es fácil, pero a veces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque el Señor nos llama a trabajar en su obra. O también en los trabajos, hay quienes que ostentan liderazgo y nos vemos en momentos en donde tenemos que actuar como jueces o como mediadores en las partes entre dos, tres o qué sé yo, cuántas partes conflictivas se puedan dar. Allí nosotros tenemos que saber cómo emitir un juicio. Ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo es que nosotros tenemos que hacer las cosas, porque tenemos que hacer juicios justos. Sobre todo porque sabemos que el Señor es justo y nosotros tenemos que emitir justos juicios también. Marilyn Torres, Dios me la bendiga. Bienvenida a este momento para escuchar palabra del Señor. Hemos dado bastantes conceptos porque liderazgo, la verdad, es un tema bastante amplio. Y hemos dado a través de esta serie que hemos estado compartiendo diferentes conceptos que a la larga vienen a parar en una sola cosa. A parar en que un líder, hermano Mauro, bendiciones, bienvenido, me alegra saber que está por allí. Un líder es aquel que tiene un grupo de personas a su cargo, ¿verdad? Suena lógico, ¿verdad eso? Un líder es aquel que tiene a cargo un grupo de personas, pero ese líder tiene que tener una visión. Y esa visión tiene que compartirla con su grupo. ¿Para qué? Para que la visión que el líder tenga, al final del tiempo que él se ha proyectado, llegar a su objetivo, llegar a su meta, cumplir los propósitos, pues esos objetivos que se ha trazado, pues sean cumplidos en ese tiempo en el que él los ha establecido. Así es que la visión que él tiene que transmitirla al grupo para que entre todos, ahí asignarle sus tareas y pueda salir adelante. Ese proyecto que el líder tiene que ejecutarlo en el tiempo que él ha establecido. Recuerde que en una ocasión les decía que somos medidos en base a resultados. Así que el líder tiene que estar pendiente de que todos los resultados que él se ha propuesto obtener, las personas que estén a su cargo estén haciendo todo para que eso se dé de la mejor manera posible. De lo contrario, si el líder no hace como tiene que hacer, entonces pues las cosas le van a salir mal, ¿verdad? Más o menos creo que son 10 los principios, las características que hemos visto.
Y ahora que estamos viendo pues la última, que sería juicios, es importante destacar que todas son importantes. Pero si dejamos de hacer una y no hacemos las otras, entonces como líderes estamos incompletos. Así es que esta última, que es juicios, es importante que todos sepamos cómo hacer un juicio justo. Recuerdo, voy a contarle una experiencia. Cuando yo jugaba fútbol, yo me acuerdo que en el equipo habían dos que eran enemigos. Y desafortunadamente los dos jugaban cerquita. Los dos eran defensas. Uno era defensa central y el otro era defensa izquierdo. Y como ellos tenían ciertos conflictos, ellos eran hasta cierto punto enemigos afuera, ¿verdad? En su vida personal. Y pues todo eso se reflejaba también a la hora de jugar. ¿Por qué? Porque jugaban a la par y a veces preferían mejor que el adversario les quitara el balón y no se lo pasaban al otro porque eran enemigos. Eso yo me recuerdo que muchas veces nos costó tarjetas, eso nos costó muchas veces goles en contra y un montón de cosas adversas. ¿Por qué? Porque habían dos que no se llevaban bien. ¿Quién tenía que entrar a solucionar ese problema? El líder, el técnico. Me acuerdo que el técnico no sabía que eran enemigos, pero sí veía que ahí había un problema. Y yo recuerdo que los reunió. Y en esa reunión les dijo, la verdad no me interesa sus problemas afuera, pero deben saber distinguir que afuera es una cosa y en el equipo es otra cosa. A mí me interesan los resultados del equipo. Me acuerdo que le dijo, todavía me acuerdo de esas palabras. Y le dijo, a pesar de que no me interesan los problemas que hayan tenido, déjense de niñerías. Así que desen la mano, hagan las paces y a jugar fútbol. Y yo me acuerdo que se abrazaron esos jugadores ahí. Y aunque parezca increíble, de ahí en adelante los problemas que se daban ya no se dieron. Y para no hacerle larga la historia, ese año quedamos campeones, me acuerdo yo, en ese torneo. ¿Por qué? Porque el líder observó que había un problema, observó que había un conflicto y entró a mediar en ese conflicto y lo solucionó de una manera justa y adecuada, sin afectar a los demás del grupo. Al contrario, la solución que tomó fue favorable para todos. ¿Por qué? Porque si podría ser que solamente una persona esté cometiendo un error, pero todos son afectados. Porque si pierde el equipo, pierden todos, no pierde solo el que comete el error. Si alguien falla un gol allá, no va a perder él, pierde todo el equipo. Entonces el líder tiene que saber en qué momento entrar y tiene que saber qué hacer para poder dictaminar un justo juicio en la situación. Ahora, también trabajamos en la iglesia, ¿verdad? Pero para cualquier juicio, todo tiene que estar en manos de Dios. Nosotros no tenemos una sabiduría humana adecuada como para poder decir voy a dictaminar esto, voy a dictaminar aquello. Nosotros siempre tenemos que acudir a Dios para que sea Dios quien nos dé la sabiduría necesaria para poder tomar decisiones correctas. ¿Para qué? Para no herir ni a uno ni herir a otro. A quien debemos acudir para realizar juicios justos, es a Dios. A nadie más. No podemos creer que yo soy intelectual, yo me las sé de todas, pues nadie puede contra mí, yo puedo hacer todo. Eso la verdad no aplica. Al contrario, nos vamos a enredar más, nos vamos a complicar más. Así que, como cristianos, lo que tenemos que hacer es ir de rodillas a pedirle a Dios qué hacer.
qué hacer en todas las situaciones que se nos vengan, porque son pruebas de fuego. Son pruebas de fuego. Es más, el enemigo utiliza muchas veces situaciones a personas. Usted dirá, ¿y será que el enemigo podrá utilizar a cristianos? Claro que sí. Claro que utiliza a los mismos cristianos para poder estar allí creando ciertos conflictos, ciertas divisiones. Y si no, vea ya lo que le sucedió al apóstol Pedro. Cuando Pedro quería evitar que el Señor fuera a la cruz, ¿qué le dijo el Señor? El Señor no le dijo, Pedrito, te reprendo. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿A quién se lo dijo? ¿A Pedro o a Satanás? Aparentemente vemos como que sí, a Pedro, ¿verdad? Pero Satanás estaba influenciando al apóstol Pedro para que evitara que fuera a la cruz y no se cumpliera el plan de salvación que Dios había trazado para la humanidad. Así que debemos entender que es posible que el enemigo utilice a ciertas personas cristianas para que creen conflicto en un equipo de trabajo. Y el líder debe saber estar preparado para todos esos momentos. Como les digo, les repito, son pruebas de fuego en donde el líder se ve si va a tambalear o si va a salir adelante. De allí va a depender mucho de su credibilidad, de su reputación. Porque entonces vamos a decir, bueno, es que hizo estas decisiones que tomó no fueron las correctas. Quizá hirió a alguien que no debía herir. ¿Por qué? Porque a lo mejor le cargó la balanza a favor de alguien que no debería cargarla. Y se equivocó. ¿Por qué? Porque no fue a los pies de Cristo a pedir sabiduría. No fue a los pies del Señor primero para que sea Él quien le dirija a la hora de tomar ciertas decisiones. Recordemos a Nehemías. Nehemías, por ejemplo, nos da un ejemplo que nosotros debemos seguir. Dice que Nehemías no hacía nada si él no oraba antes. Nosotros debemos orar primero, porque ir y enfrentar un problema, un conflicto, no es así facilito. Primero porque las almas pueden herirse, las ovejitas podemos herirlos y nosotros debemos de tener mucha prudencia, pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Gloria al Señor. Es Dios quien nos da siempre la habilidad de poder hacer los justos juicios. Es Dios quien nos da siempre todo el mecanismo posible para que nosotros podamos salir adelante y nosotros como líderes podamos salir bien y nuestro grupo como equipo de trabajo también pueda salir excelente. ¿Y qué sucederá? Los resultados que nos hemos propuesto obtener vendrán exactamente como nosotros nos lo hemos propuesto. Hay una característica que también hemos hablado bastante de eso en toda esta serie de liderazgo, y esa se llama honestidad. Cuando nosotros vamos a hacer un juicio, cuando nosotros vamos a tratar de mediar en un problema, en un conflicto entre ambas partes, nosotros debemos de autoevaluarnos. Nosotros debemos ver qué tan honestos somos nosotros. Hay un refrán por ahí que dice, el león juzga por su condición. Y nosotros siempre tendemos a juzgar a la gente por lo que nosotros somos. Entonces debemos de ser, como líder, debemos de ser íntegros, debemos ser honestos, porque así es como vamos a juzgar a los demás. Con honestidad, no buscando sacar provecho
aunque nosotros veamos que en las decisiones que vamos a tomar, nosotros vamos a salir afectados, a lo mejor de alguna manera, ni modo, tenemos que hacerlo. Cuando digo esto me refiero, les voy a poner un ejemplo. En un grupo de trabajo, afuera de la iglesia o en la iglesia, donde sea, si en un grupo de trabajo hay alguien que es familiar del líder, y ese alguien del familiar del líder se metió a problemas, el líder tiene que sancionarlo y aunque sea su familiar, no importa que sus intereses sean afectados. Cuando hablo de intereses, sus intereses familiares, no importa que sean afectados. Tiene que aplicarle la regla como es. Recuerdo, voy a comentar un caso. Recuerdo que hubo una vez, llegó un líder a un puesto, no lo eligieron como líder. Y ese líder más o menos manifestaba que debería trabajarse de una forma, que debería trabajarse de esta, y ok, perfecto. Y recuerdo que hizo una lista de estatutos, una lista de reglamentos a los cuales pues iba a hacer los reglamentos internos de ese grupo en ese tiempo. Ya mi bendiciones hasta Iquique, Chile. Dios te bendiga, saludos. Y perfecto, nadie está en contra de que haya un reglamento, pues claro, ¿verdad? Para que sea todo para bien, para que haya orden, para que haya disciplina. Claro, tiene que haber un reglamento y perfecto, nadie se opone a eso. El problema fue de que esta persona, este líder, nunca se imaginó que la primera persona en violar ese reglamento iba a ser un familiar de él. Es ahí el detalle. Por eso dije al principio, tenemos que autoevaluarnos qué tan honestos o qué tan íntegros somos. ¿Qué cree que sucedió? No le quiso aplicar el reglamento al familiar. Creo que cuando elaboraron ese reglamento nunca se imaginó que el familiar de él iba a ser el primero en violarlo. Entonces, ¿qué sucede? Terceras personas, esta persona se ve en conflicto con otra y esa persona, el familiar del líder, era el culpable, pero no quiso aplicar el reglamento. ¿Qué sucedió? Todo el mundo se le vino encima al líder. ¿Por qué? No mostró honestidad. Ahora la pregunta es, si ese reglamento lo hubiera violado alguien que no era el familiar, ¿será que sí lo hubiera aplicado? ¿O será que también se hubiera hecho así como, no, ahí sigámosle? ¿Qué cree usted? ¿Verdad? Cuando ostentamos un liderazgo, nosotros tenemos que ser honestos. Como comentaba en una ocasión, yo tuve un jefe que decía, o todos en la cama, o todos en el suelo. Si alguien comete un error, hay que aplicarle la ley. Y si alguien hace cosas buenas, hay que premiarlo. Eso es lo justo, ¿no? Entonces, esos son los juicios que nosotros como líderes debemos de aprender para poder encaminar ese barco hasta la orilla, hasta allá, hasta el otro lado donde queremos llevar el barco. Porque de lo contrario, si hacemos las cosas injustamente, va a suceder que incluso, primero, nuestra reputación se va para el suelo. Segundo, vamos a dejar incluso de seguir en el cargo. De hecho, esta persona tuvo que dejar el cargo. ¿Por qué? Porque no quiso que sus intereses fueran afectados. Y así hay muchos cargos, muchos casos. Por el otro lado, por ejemplo, hay personas que trabajan en un grupo y creen que porque el líder es su familiar, creen que pueden hacer lo que quieran. Y eso también genera conflictos y a la larga el que paga las consecuencias es el líder. Si el líder no toma las cosas como debe ser. Recuerdo otro caso, y este es el lado contrario. Recuerdo otro caso de una persona que era líder de una tienda. Y
y tenía un familiar trabajando en esa tienda. Y ese familiar se metió en problemas también. No llegué exactamente a saber qué tan grande era el problema. En la cuestión que al final terminaron corriendo a uno y al otro. Se fue el líder y se fue el otro. ¿Por qué? Porque el líder debe saber hacer las cosas como tienen que ser. No tiene que mostrar favoritismo, no tiene que inclinar la balanza para otro lado. Bendiciones, Orfa. Me imagino que en San Cristóbal, ¿no? San Cristóbal Frontera. Dios me la bendiga allá en El Salvador. Y no tiene el líder que mostrar esos favoritismos. Tiene que hacer justos juicios, como lo muestra la palabra del Señor, como en realidad debemos de hacer. Y más nosotros, los líderes cristianos. Porque de un líder cristiano se espera honestidad, se espera integridad. Se espera que haga todas las cosas de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, como decía el proverbio, a la hora de un problemita, todos queremos vender nuestra propia versión. Decía el proverbio que toda versión parece verdadera, dice, hasta que aparece quien presenta el otro punto de vista. ¿Verdad? Porque ninguno de nosotros queremos echarnos. Oh, qué bueno, bendiciones hasta Houston, entonces. Oh, bendiciones, hermano Víctor. Qué bueno saber de ustedes. Gloria al Señor. Entonces, ninguna de las dos partes quiere cargar con el muertito, ¿verdad? Ninguna de las dos partes quiere echarse la culpa, ¿verdad? Así que, ¿qué debe hacer el líder cuando ve esa situación así como mero rara? Que uno acusa al otro y el otro acusa al otro. Bueno, saber escuchar. Recuerden, en una enseñanza hablamos sobre que Dios nos dio, ya me puse a titubear. Dios nos dio 2 oídos y nos dio una boca. ¿Para qué? Para que aprendamos a escuchar más que a hablar. Tenemos que saber escuchar. Tenemos que oír una versión y oír la otra versión. No nos tenemos que dejar ir con la primera versión. No partamos con la primera, decía un jefe que tuve yo. Decía, no partamos con la primera. Le llevaban un problema y este jefe solamente escuchaba esa versión, pero nunca iba a donde la persona que habían ido a mal informar. Nunca iba, solamente lo observaba para ver si era cierto que lo que le habían ido a decir, que lo que había escuchado de una versión era verdad o era mentira. Si él veía que el otro compañero estaba bien, quedaba mal el que había ido a informar, porque tal vez le tenía envidia o algo, ¿verdad? Pero lo fue a informar mal y no era así. Y si él veía que lo que le habían ido a decir era cierto, entonces él iba donde el empleado vivía, hablaba con él. Lo hablaba, le ayudaba, lo aconsejaba y le echaba el hombro para ayudarlo a que todo fuera mejor, sin andarlo regañando y sin nada. Eso es saber hacer buenos juicios. Y de eso Dios se agrada. Dios nos bendice cuando nosotros actuamos con justicia, porque si algo tenemos que tener claro es que Dios es justo y que Él quiere que también nosotros actuemos con esa justicia. Que somos imperfectos, sí, pero con la ayuda de Dios, como les dije al principio, será Él quien nos sacará adelante de toda situación. Así que debemos aprender a escuchar para que podamos hacer las cosas de una manera correcta y no le echemos la culpa al injusto. Decía el Señor Jesús, al César lo de César y a Dios lo de Dios, no al revés.
ni ambas cosas a un lado y nada al otro lado. Nosotros creemos, déjeme decirle esto, nosotros creemos que aplicar justicia muchas veces es como equiparar, como quien dice, la mitad de culpa para acá y la mitad de culpa para acá. La mitad de castigo acá, la mitad de castigo acá, y según nosotros eso queda la balanza igual, ¿no? Pero eso es injusto, eso no es así. El Señor dice al César lo de César y a Dios lo de Dios. Ahí se equipara la balanza. No es que la mitad aquí de la culpa y quedamos todos en paz. No vamos a quedar en paz porque entonces el que no tiene absolutamente nada de culpa y luego va a cargar la mitad de la culpa del otro, entonces se va a sentir mal, lo vamos a herir. Y tanto vamos a herir a ese y vamos también a fragmentar nuestro equipo de trabajo. Así que debemos de tener mucho cuidado. Romanos 13. Miren lo que dice Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No dice al que honra, tributo. O al que tributo, respeto. No, hay que darle lo que se merece a quien se lo merece. Nos guste o no nos guste. Nos duela o no nos duela. Quizás sea mi hijo que tenga que disciplinar en un equipo de trabajo, pero lo tengo que hacer. A lo mejor sea mi hermano el que esté en un equipo de trabajo que yo lidero, pero si lo tengo que disciplinar, lo tengo que disciplinar. Eso es justicia. Porque entonces el equipo se va a distorsionar. Mis objetivos no se van a llevar a cabo. Ese barco que pretendo llevar hasta la otra orilla del océano no va a llegar, nos vamos a hundir. Tenemos que enfrentar esa situación y la tenemos que enfrentar exactamente como tiene que ser. A eso Dios le llama justicia. Al César lo de César y a Dios lo de Dios. Ya para terminar, déjeme llevarlo y acompáñeme. Ahí encontramos en la palabra del Señor un juicio que cuando yo estuve leyendo ese juicio, la forma en que este personaje ejecutó ese juicio, qué tremendo, qué barbaridad. Primera de Reyes, mire lo que el Señor nos regala allí en esa porción bíblica. Y es un juicio bien, pero bien conocido. Y es un juicio bien bonito. Primera Reyes, en el capítulo 3, desde el versículo 16, vamos a encontrar a aquel hombre que le dijo a Dios, quiero que me des sabiduría. Yo no quiero que me des riqueza, ni quiero que me des pobreza. ¿Quién fue? Usted sabe quién fue. Amén, amén, hermana. Dios me la bendiga. Sí, juicio es la facultad de distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Y en base a eso es que nosotros tenemos que ejecutar una sentencia. Tenemos que tomar una decisión correcta. Gloria a Dios. Amén, así es. El sabio rey Salomón, mire lo que dice en este juicio insisto, la prueba de fuego de Salomón. Así como nosotros, muchas veces tenemos muchas pruebas de fuego y tenemos que enfrentarlas. Tenemos que afrontarlas de la manera adecuada, en el nombre de Cristo Jesús. En aquel tiempo, voy a leer, son 8 versículos, lo voy a leer todo porque quiero que veamos, a mí me fascina esta porción. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa.
Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Mire, las dos estaban embarazadas. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, o sea, no habían testigos. Sino nosotras dos en la casa. Vivían juntas, solo vivían ellas dos. Las dos habían tenido un hijo cada una y no había ningún testigo que pudiera decir una tercera versión. Porque nosotros muchas veces escuchamos una versión y escuchamos la otra, y lo más lógico es después confrontar las dos versiones, y si todavía allí queda un vacío que nosotros creemos que todavía no concuerda, podemos acudir a terceras personas para recopilar la información y poder hacer un justo juicio. En este caso no había terceras personas. Dice que solamente ellas dos estaban en casa. Y una noche, dice, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, o sea que lo afligió. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo. Esa es la versión de una. Y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo. No era el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, la segunda versión, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey, delante del sabio rey Salomón. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. La otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así es que ya, como que ya me tienen así, no medio aturdido. Pero en ese medio aturdido, la sabiduría que Dios le había dado, se le vino. Y dijo, traedme una espada. Escuche bien esto. Traedme una espada. Imagínense que hiciéramos esto en este tiempo nosotros, ¿verdad? Para ejecutar un juicio. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad al otro. Asunto arreglado. ¿Se escucha bien, verdad? ¿O qué cree usted? Mitad cada uno. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque dice la palabra que sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Escuche, sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, da a esta el niño vivo, y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Bendiciones, Araceli Chinchilla. Que el Señor me la bendiga. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. El rey tenía dos versiones. El rey tenía enfrente a una mujer, tenía a la otra mujer, tenía la versión de una, tenía la versión de otra, las dos vivían juntas, no habían testigos. Y cualquiera podría decir, ¿qué puedo hacer? Pero ¿sabe qué pidió el rey? Una espada.
Mire lo que dice Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Salomón sabía esa palabra. Salomón sabía que a la hora que él decidiera matar a ese niño, iban a aflorar, iban a salir los sentimientos tanto de una como de la otra. Salomón dijo, a la hora que yo vaya a partir este niño, no era intención de Salomón partir el niño, de ninguna manera. Su intención era descubrir la acción de cada quien, la reacción. Y eso fue lo que pasó. Una mostró que daba la vida por su hijo, y la otra mostró que no le interesaba que lo matara. Entonces Salomón, en su sabiduría, en la sabiduría que tenía del Señor, decidió darle el niño a la verdadera madre, porque solamente una verdadera madre da la vida por su hijo. Eso es un justo juicio. Y un justo juicio solo se hace cuando dependemos de la mano de Dios. Veamos Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué utilizó Salomón? Una espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma. ¿Qué logró Salomón cuando utilizó la espada? Que todos los sentimientos de ambas mujeres salieran a relucir para poder tomar una decisión correcta a la hora de emitir la sentencia. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace eso? La espada. ¿Y cuál es la espada? Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a emitir un juicio en 2 partes en conflicto, nosotros tenemos que usar la palabra de Dios para poder solucionar esos conflictos. Cuando comencé, al principio les dije, no por nuestras propias cuentas, no porque yo sea intelectual voy a tener un liderazgo perfecto, no porque yo crea que, wow, soy un campeón, no, es porque Dios nos da sabiduría. Y a la hora de emitir cualquier tipo de juicios, porque viene un sinnúmero, hay de diferentes tipos de conflictos en un equipo de trabajo. Y a la hora de emitir un juicio, lo debemos hacer en base a la palabra de Dios, porque la palabra discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. De lo contrario, o de otra manera, se nos hará mucho más difícil poder liderar con éxito un grupo. Se nos hará muy difícil llevar ese barco a la otra orilla del océano. La palabra de Dios. Conflictos en el hogar, utilice la palabra de Dios. Conflictos con sus hijos, utilice la palabra de Dios. Conflictos en el trabajo, utilice la palabra de Dios. Yo conozco un hermano vive acá en la ciudad, que todo conflicto, palabra de Dios. Hermano, ¿usted qué dice de este problema que...? Y ahí va con los versículos. Bueno, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, que hay que hacer esto y que hay que hacer el otro. Palabra de Dios, la espada del Espíritu. Así como Salomón en aquel tiempo utilizó la espada para hacer un justo juicio, nosotros también hoy en día debemos utilizar la bendita palabra de Dios para que todo nos salga bien. No importa si lideramos
en nuestro trabajo, no importa si lideramos en la iglesia, el liderazgo en el hogar, en donde sea, la palabra de Dios tiene que ser primero. Y eso lo llevará a tener los resultados que usted se ha propuesto en su liderazgo, en su gestión. Al final de los tiempos, habrá el juicio más perfecto de toda la historia. La palabra de Dios nos dice que al final de los tiempos, las naciones serán enjuiciadas. Si gusta, acompáñeme a Mateo 25. Aleluya. Mateo capítulo 25, el versículo 31, dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos los pondrá a su izquierda. Eso también es justicia, y no podría venir nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sea el juicio de las naciones, no va a poner ovejitas acá y aquí voy a colar aquí a escondidas un cabrito. No se va a poder. Los apóstoles anduvieron conmigo en el ministerio y los voy a poner aquí al lado derecho y hay los demás ahí que se quedan a la izquierda. No, Dios es justo. Y a todas las ovejitas las va a poner a la derecha. Y a todos los cabritos se los va a poner a la izquierda. No va a mezclar acá cabritos con ovejitas y acá tampoco ovejitas con cabritos. Un justo juicio de Dios al final de los tiempos. Así que, mi amado hermano, usted es líder. Sea justo. ¿Cómo puede aplicar una sentencia justa en un juicio, en un conflicto entre las partes, valga la redundancia, en conflicto de su equipo de trabajo, usando la espada del Espíritu? Eso lo va a llevar a hacer las cosas como se las ha propuesto. De lo contrario, no le irá tan bien. Si quiere hacerlo en su propio intelecto, va a patalear mucho. Pero si utiliza como Salomón la espada, que es la palabra de Dios hoy en día, todos los resultados será para bien. En vez de fragmentar su equipo de trabajo, lo va a unir, lo va a consolidar y seguirá siempre hacia adelante, paso a paso, hacia adelante, hasta llegar a la meta que se ha propuesto llegar. Gloria al Señor. Esta reflexión ha sido para usted de parte de Dios en este día muy especial. Quiero orar para despedirnos. Padre bendito, te damos gracias. La honra y la gloria, Señor, es para ti. Solamente tú nos puedes ayudar. Solamente tú, oh Dios, es quien nos puedes dar sabiduría para que todo nos salga, Señor, conforme a tu voluntad. Y tú eres perfecto, tus tiempos son perfectos, tu voluntad es perfecta, porque tú eres perfecto. Y si nos sometemos a tu voluntad, Señor, y si hacemos las cosas conforme a tu palabra, Señor, todo nos saldrá también perfecto. En tus manos, Señor, ponemos a todas aquellas personas que laboran con nosotros, a todos aquellos, Señor, equipos de trabajo que están allí, poniendo cada quien, Señor, un granito de arena
para que todos los proyectos sean con éxito, para que todo sea a la perfección. Ayúdanos, Señor, a todos aquellos que ostentamos un liderazgo. Danos sabiduría, Señor, danos fuerza, para que podamos nosotros dirigir, Señor, por el buen camino. Dirigir, Señor, no importa tantas cosas, Señor, difíciles que vengan, pero agarrados de tu mano, sabemos que vamos a salir adelante porque tu palabra dice que en ti somos más que vencedores. Y tú eres nuestro capitán. Tú vas adelante, Señor. Tú vas ahí, Señor, y nosotros vamos siguiéndote. Gracias por el amor, gracias por todos mis hermanos que están conectados. Bendícelos, Señor. Bendíceles grandemente en esta preciosa hora. A mis hermanos que están acá, Señor, presente, te pido también, Señor, que les bendigas grandemente, Señor. Ayúdales también, Señor, para que sigan adelante, cada quien en su ministerio, Señor. Tú nos has dado ministerio, Padre, para que podamos desarrollarlos, para que podamos crecer. Así que en tus manos, Señor, colocamos cada uno de los ministerios, Señor, allá en California, Señor, Casa de Vida, nuestro hermano, Señor, nuestro pastor Mata, bendícelo grandemente, Padre amado, allá en España, Padre Celestial, nuestro hermano Miguel, ese arduo trabajo, Señor, que hace en Senda de Vida, Padre amado, nuestra pastora también, Señor, Elsie ahí en Colombia, Padre Celestial, bendícela. Nuestros hermanos en Perú, Señor, en Chile, todo el equipo de trabajo, Señor, de Senda de Vida, te pedimos, Padre amado, que lo tomes en tus manos y nos dirijas, Señor, a nuestro pastor Juan Lucero, Señor, bendícelo, nuestra hermana Angélica, Señor, nuestra hermana Stephanie, nuestro hermano Hugo. No sé, quizás se me escape alguien de todo el grupo de trabajo, pero a todos, Padre amado, los ponemos en tu mano, Señor, para que tú nos ayudes a consolidarnos, Padre Celestial, en este liderazgo que tú, Señor, nos has encomendado, en este trabajo que tú nos has dado, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor, a mis hermanos acá, Señor, en esta ciudad, allá en Guatemala, Señor, los pastores en Guatemala, allá en El Salvador, Señor, también ponemos en tus manos también los pastores de ahí, Señor, y así a todos, Padre Celestial, a todos, Señor, que quizá no conozca, pero tú sabes que están allí, tú les has dado un ministerio en las manos, Señor, y dales fuerza. Sabemos no es fácil, hay contratiempos, Señor, el enemigo muchas veces está allí, Señor, creando divisiones, pero tú creas puentes para unirnos, Señor. Tú eres el que nos unes y por eso te damos la honra y la gloria, porque en ti estamos confiados y en ti podemos decir que somos victoriosos. Padre Celestial, queremos despedirnos en esta hora. Dejo en tus manos a cada uno de mis hermanos y que el día de mañana, Señor, también sea otro día como hoy de victoria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, muchísimas gracias. Así damos finalización a esta serie de liderazgo. Vamos a comenzar otra serie la próxima semana. Hoy es viernes, ¿verdad? Sí, la próxima semana. Así que gracias por estar ahí pendientes para aprender de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones a todos los que se conectaron. Que el Señor quede ahí con ustedes en ese rinconcito que le abren a nuestro Dios para estar en comunión con Él. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, amados hermanos.